Ok, muy buenos días. Vamos a ver hoy los diseños de investigación en cuanto a la selección que debe de hacerse para realizar estudios de investigación. Soy yo, Antonio Gordillo, estoy en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Partimos de que la investigación clínica es un proceso de creación, desarrollo e implementación de proyectos de investigación que generen conocimientos aplicables al mejoramiento de la calidad de la atención médica, en los cuales incluye la participación de seres humanos y o sus productos como sujetos o unidades de investigación con pleno consentimiento. Esta es una definición prácticamente universal de qué es lo que hace un investigador clínico. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente hace un investigador? Bueno, pues el investigador trata de obtener inferencias a partir de resultados de estudios, inferencias sobre un fenómeno lo más verdadero que se pueda, para que sea aplicable en todo el universo. Esto lo realizamos a través de tener una pregunta de investigación que, aplicando diseño, metodología, hacemos un protocolo, lo implementamos, realizamos el estudio, obtenemos resultados, hallazgos, hacemos la primera inferencia, que es la estadística. Esto nos daría la verdad en el estudio, en el contexto de los pacientes que hemos estudiado, y si estos pacientes forman parte de una muestra mucho más grande, será una verdad que pueda generalizarse hacia muestras mucho grandes. Estas son las partes de las cuales se compone un protocolo de investigación: el título, los antecedentes, la justificación, la hipótesis, los objetivos, material y métodos, diseño, criterios de inclusión y exclusión, definición de variables, cálculo de tamaño de la muestra, el análisis que se propone. Siempre es importante referir los aspectos éticos que han respetado la integridad del sujeto de investigación, las referencias bibliográficas, los nombres y firmas del investigador principal que pueden estar en este lugar o inmediatamente después del título. Y por último, los anexos, en donde tratemos de explayarnos en algún método, en algún esquema, en algún reporte de un estudio piloto, si es que ese fuera el caso. Este orden de partes, de segmentos de un protocolo, son los recomendados tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la norma mexicana de investigación en humanos. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso de diseño en investigación clínica? Esta señora, que son de las gentes que más conocen, Paola Miconi y Corinna Busso, nos dicen que el diseño en investigación es el camino más confiable para responder a una pregunta científica. Una investigación mal diseñada puede alcanzar una respuesta correcta, como también un estudio bien diseñado puede equivocarse. La diferencia radica en que la probabilidad de alcanzar una respuesta correcta es mucho mayor en un estudio bien realizado, bien diseñado, metodológicamente adecuado, que con el otro. Si el diseño utilizado es el adecuado, la respuesta alcanzada tendrá muchas probabilidades de ser la correcta. Y nos dan esta frase que es lapidaria: la mala ciencia no es ética, por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para evitarla. Ahora bien, también cuando un estudio con sujetos humanos es mal diseñado, por lo tanto no ético, su metodología debe ser revisada para que sea válida, y por eso es que los comités de ética muchas veces tienen que revisar también la metodología, no solamente el consentimiento informado, para saber si realmente el estudio tiene una verdadera utilidad en lo que se está buscando. La búsqueda de validez científica se basa también en dos principios: la utilización de recursos que en nuestro país, sobre todo, están limitados, y evitar la explotación de los sujetos de investigación. El diseño de investigación es una planificación compendiada de lo que se debe hacer para lograr el objetivo del estudio. Un diseño cuidadoso del estudio es fundamental para determinar la calidad de la investigación clínica. También tiene que incluirse esto en el diseño estadístico. Esto quiere decir, también se debe de planear cuáles son las pruebas estadísticas que se van a utilizar, y todo esto es con el fin de minimizar o disminuir el sesgo y reducir los errores aleatorios
que pueden aparecer durante la toma de mediciones. Ahora bien, tenemos que ser bien claros cuáles son los estudios que incluyen sujetos humanos, los estudios básicos preclínicos. Estos son ahora ya con la nueva metodología aceptada de translacionalidad, o sea, los básicos, estudios básicos que son diseñados para que sean rápidamente trasladados a los humanos. También los estudios clínicos, que son los que más hacemos. Los así críticamente diseñados como estudios translacionales. Los estudios epidemiológicos también abarcan poblaciones humanas, aunque sean las inferencias son tomadas hacia la población, no tanto al individuo independiente, y los estudios cualitativos. Estos sobre todo son diseños que realizan personal sobre todo de enfermería o de sociología, en donde en lo que más se basan es en la percepción que tenga el sujeto de la atención en salud. Ahora, más aceptada en cuanto a qué tipo de estudios hay. Es esta, fue descrita en 2010 por John Peter Concato, en donde hay tres grandes grupos que se ven arriba: los estudios descriptivos, los analíticos y los integrativos. Dentro de los descriptivos se describen los reportes de casos, las series de casos y los estudios de incidencia y prevalencia. En los estudios analíticos son los que nosotros más nos gusta hacer, porque es el que tiene realmente el paciente a disposición en áreas clínicas, en donde habrá algunos que son muy precisos, como son el diseño transversal, los casos y controles, o el anidado en una cohorte, y los estudios de cohorte. Además hay un apartado diferente, que son las pruebas diagnósticas, que puede utilizar cualquiera de los diseños antes descritos como diseños observacionales. Después, dentro de esos mismos estudios analíticos, también están los estudios experimentales. Sobre todo el más clásico y el más buscado es el ensayo clínico controlado, aunque también los estudios para desarrollo de drogas en todas sus fases también son considerados experimentales. Por último, el tercer grupo sería los estudios integrativos, que son las revisiones sistemáticas y metaanálisis, los análisis de decisión, que prácticamente también son metaanálisis dirigidos hacia el área económica, y los análisis de costo-efectividad, que tienen esa misma condición. Muy bien, pasemos a describir rápidamente cada uno de estos tipos de estudios. Los estudios descriptivos, en los cuales el primer tipo son los reportes de casos, que se definen como los reportes o descripción detallada de un caso clínico, con sus síntomas, sus signos, resultados de estudios auxiliares, tratamientos, complicaciones y el seguimiento de un paciente o un grupo pequeño de pacientes. Regularmente se habla de máximo 12, que frecuentemente es acompañado de revisión no exhaustiva de la bibliografía referente al tema. Esto también es válido para aquellos que son serie de casos. Son considerados el nivel más bajo de evidencia, sin embargo, son, dado que sirven como futuras hipótesis, o sea, a partir de reporte de casos y serie de casos se crearán hipótesis, estudios mucho más grandes. Dado que no se sabe cuántos pacientes podamos tener de cada una de este tipo de padecimientos, no requiere hipótesis ni cálculo de tamaño de muestra. Dentro de estos están los estudios de incidencia y prevalencia. En estos, más que nada, son para estudios epidemiológicos, de los que antes se llamaban clásicos, son las epidemiología de población, en las cuales podemos describir, por ejemplo, la frecuencia de
pacientes obesos en una población que nosotros conozcamos o tengamos, y que frecuentemente se toman, sobre todo por ser poblaciones muy grandes, involucran encuestas y mediciones antropométricas. Regularmente las mediciones se hacen menos porque son muy caras para poblaciones grandes, utilizan hipótesis comparativas, el cálculo del tamaño de la muestra depende de la frecuencia del fenómeno en la población general, y siempre estos estudios de incidencia y prevalencia, si queremos generalizar las poblaciones más grandes, necesitan técnicas de muestreo representativo, y por lo tanto deberá de ser, el muestreo deberá de ser tomado en cuenta al azar. Otro tipo de estudios que mencionábamos son los observacionales. El primero de estos es el diseño de cohorte, en donde a partir de una población que nosotros tengamos con características definidas, por ejemplo, un postoperatorio o un ingreso a algún programa o alguna cosa así, que en donde todos los pacientes son más o menos parecidos, o el inicio de un diagnóstico, por ejemplo, diabéticos, que queramos seguir por un tiempo. Entonces, en estos pacientes se engloban y se les sigue por un cierto tiempo, y en el futuro, al tiempo que nosotros pensemos que esa enfermedad va a dar datos, va a dar evoluciones significativas para la clínica, entonces se ve si estos pacientes presentaron o no presentaron el efecto que estamos buscando, la enfermedad, la evolución, cualquier cosa de estas. ¿Cómo sería, por ejemplo, un ejemplo de este caso? Sería, por ejemplo, las series que se han publicado para COVID, en donde, sobre todo los chinos, que fueron los primeros que lo tuvieron, pudieron seguir hacia adelante las causas de muerte o no muerte que tenían los pacientes afectados por este virus. Sin embargo, también es posible, aunque hay mucha discusión si el nombre adecuado debería ser retrospectivo, en donde si nosotros tuviéramos suficiente calidad en nuestros registros, por ejemplo, registros inclusive de la enfermedad COVID, y supiéramos que la calidad con que se recogieron los datos durante toda esta pandemia son lo suficientemente buenos, entonces es posible que nosotros en el presente, que está acá del lado derecho, en el momento de recolectar los datos para análisis, vayamos a los expedientes o a los registros que se tengan y sepamos que en el momento en que el paciente fue ingresado a un seguimiento, que ya pasó, y posteriormente haya presentado el efecto que estamos buscando, que también ya pasó, entonces a eso se le ha dado el nombre de corte retrospectiva. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de diseños? El diseño sirve para definir incidencia de un fenómeno, permite establecer claramente la secuencia temporal entre causa y efecto, y esta es una de los análisis más importantes en cuanto a causalidad. Las variables independientes se pueden evaluar de manera completa y exacta porque lo tenemos ahí. Permiten cálculos de riesgo relativo y son útiles para el estudio de múltiples causas. Sin embargo, las desventajas es que no tienen la fuerza de un ECA, porque no podemos programar que a unas personas sí les pase y a otras no, o que unas personas estén expuestas y otras no. No sirven enfermedades raras, porque sería muy larga el seguimiento, y hay una pérdida frecuente de pacientes por falta de beneficio directo del tratamiento, y requiere una adecuada captura de datos, por lo que hace problemático el análisis de las cohortes retrospectivas. Otro tipo de diseños es el de casos y controles, en el cual, a partir de esto que sería nuestro presente, nosotros identificamos sujetos que tienen una enfermedad y buscamos gentes que sean muy parecidas a ellos, pero que no tengan la enfermedad. Esto quiere decir, las pareamos sobre todo por condiciones muy claras, por ejemplo, sexo, edad
área de trabajo, que son las cosas que más pueden alterar la exposición a ciertos factores que pudieran ser ocasionantes o causantes de la enfermedad. Y a partir de tener esas dos poblaciones, el de casos y no casos, que sería el de enfermedad, no enfermedad, nos vamos hacia atrás y entonces vemos si estos sujetos estuvieron o no expuestos a una cierto factor que nosotros estamos tratando de estudiar si es el causante o no, o si está relacionado con la aparición o no de la enfermedad que ya tuvieron los pacientes. En este caso, las ventajas es que precisamente se pueden ser útiles para esas enfermedades raras que no se pueden estudiar en las cohortes. Son rápidos, tanto en diseño como en ejecución. Exploran simultáneamente varios factores, diseños rápidos explorar simultáneamente, son menos costosos, existen registros establecidos que pueden utilizarse, o sea, muchas veces podemos utilizar lo que ya estaba registrado para saber si estaban expuestos o no a un fenómeno. Utilizan pequeños tamaños de población y no exponemos al sujeto a ningún riesgo. Sin embargo, también tienen desventajas como que son poco útiles cuando la frecuencia y exposición del factor es muy baja. Tiene muchos sesgos potenciales, la relación temporal causa-efecto puede ser difícil de establecer, es difícil obtener información anterior y para mala suerte son muy sensibles a sesgos, sobre todo un sesgo en específico o dos sesgos en específicos que se presentan en estos tipos de estudios. Uno es el de memoria, en donde este sesgo lo que quiere decir es que el sujeto afectado, o sea, el caso, recuerda más la exposición probable causal que el sujeto que ha sido considerado solamente un control. Esto es, si yo tengo un cáncer de pulmón y noto que el investigador está tratando de relacionarlo con si yo fumé o no fumé, entonces voy a recordar más que yo fumé a que si no tengo el cáncer voy a minimizar mi hábito tabáquico, dado que pues, no contraje la enfermedad. A eso se le llama sesgo de recuerdo. Y el otro sesgo que estos estudios son muy sensibles es el sesgo del sobreviviente. Cuando nosotros vemos a los que ahora tienen enfermedad, también se tiene que tomar en cuenta que durante toda la evolución de la enfermedad, hubo sujetos que fallecieron y ahora no podemos tenerlos porque están muertos, y ellos también tendrían mucha información que darnos. El tercer diseño básico de esta serie de observacionales es el diseño transversal, en donde tomamos prácticamente una foto de los sujetos que estamos teniendo, se mide una sola vez y con esto lo único que podemos hacer es relacionar variables. Las grandes ventajas es que no necesita evolución, es rápido, puede sufrir asociaciones, pero no sirve para analizar causalidad. Puede empezar a hacer las redes de ligas causales, pero no será nunca un estudio que nos pueda establecer una relación causa-efecto por definición. También tiene sesgo de sobreviviente, dado que no sabemos cuántos se perdieron, susceptible a sesgo de prevalencia e incidencia, y nos da un riesgo relativo verdadero porque no tenemos seguimiento de lo que ha pasado con todos los sujetos. Dentro de los diseños experimentales, nos cambiamos de grupo, el más buscado, el más ansiado por todos los investigadores es hacer un ensayo clínico controlado en el cual una población completamente controlada de características muy definidas se aleatoriza, y esa es la característica principal de los ensayos clínicos controlados,
La aleatorización por grupos es la que le da el mayor peso científico. Se aleatorizan y se designan hacia la intervención de un tratamiento A o B, ya sea medicamento nuevo placebo o medicamento nuevo contra el habitual o alguna de esas cosas, pero lo importante de este estudio es que todos los sujetos de la muestra, todos tienen la misma probabilidad de pasar al tratamiento A o al tratamiento B. Y esta probabilidad la define la aleatorización. Por eso es que es tan importante la aleatorización. Y la intervención es controlada, o sea, se controla al paciente para que no deje de tomar el medicamento, esté acudiendo frecuentemente para ver si hay efectos secundarios. Y al futuro, dependiendo del tipo de medicamentos, el efecto que se espera, se observa si en cada uno de los grupos se obtuvo el efecto o el no efecto que se esperaba. Sus grandes ventajas es que es el diseño más cercano a un experimento de laboratorio, que son los aceptados para obtener mayor precisión. El grupo experimental, si la aleatorización funcionó, el grupo experimental y el control son comparables, o sea, son prácticamente iguales en variables pronósticas conocidas y desconocidas, que son los llamados confusores. Evite el sesgo de selección en el proceso de asignación al tratamiento, o sea, todos los pacientes tendrán la misma posibilidad de recibir uno u otro tratamiento. Como en las cortes se reconoce también la temporalidad en causa-efecto, o sea, primero va la causa y después podremos observar el efecto, que como ya dije, es una de las fuerzas más importantes en cuanto a análisis de causalidad de Bradford-Hill. Permite reconocer efectos benéficos y adversos dentro del periodo de observación. A veces algunos efectos adversos se presentarán después y esto no los puede observar este tipo de estudios. Sin embargo, sus desventajas es que es caro, es difícil de realizar, tiene muchos análisis y muchos problemas regularmente en lo ético, dado que siempre nos va a causar el problema de, bueno, y si sí funciona, sería ético dejar a un paciente sin el beneficio de este medicamento. La aleatorización a veces no es suficiente para evitar sesgos, o sea, a veces de todos modos los grupos quedan desequilibrados. No asegura el cumplimiento del tratamiento. Esto quiere decir, a veces los pacientes no siguen el tratamiento y esto lógicamente desvía completamente el efecto. Puede no detectar eventos adversos poco frecuentes o de mucho tiempo de aparición. Y es costoso y de difícil implementación, por eso las empresas farmacéuticas son las que finalmente lo realizan, porque además pues, tienen en futuro un beneficio económico. Si es que el fármaco funciona, lo podrán vender. Hay otros diseños experimentales, pero que tienen menos peso que el ensayo controlado. ¿Sí? Un minuto, por favor, para no excedernos con el tiempo. Ok. Otros diseños experimentales son cuasi experimentales, diseño add-on, diseños cruzados, comparación con controles históricos y estudios ecológicos. Sistemática, que es un resumen de los estudios que se hayan publicado sobre un tema específico, y las metaanálisis, que son a partir de esos resúmenes o de ese resumen que expliqué anteriormente, se sacan los números y se vuelve a realizar un análisis estadístico para obtener mayor cantidad de datos. Hay manuales para realizar estos revisiones sistemáticas y metaanálisis, y probablemente para terminar quiero nada más ponerles siempre este punto. Ustedes cuando estén haciendo un estudio tienen que hacerse estas preguntas. Si el diseño que están proponiendo es la mejor estrategia para contestar su pregunta de investigación, y si el número de pacientes que han calculado es posible de obtener, por lo tanto, si su estudio es viable. En este libro que tuvimos el gusto de publicar, hemos hecho esta tablita en donde damos algunos consejos para, dependiendo del objetivo que se tenga,
esa generación de hipótesis, estudio de frecuencia, validación. Entonces recomendamos el diseño metodológico que más puede ayudar a resolver su pregunta de investigación dependiendo del objetivo que tengan. Eso es todo. Muchísimas gracias.